La verdadera fuerza de una comunidad reside en su capacidad de levantarse, aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy el doctor Ricardo Gotti nos trae el tema Salud, construyendo comunidades resilientes. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Giselle. Gracias a todos los televidentes. Esperamos poder contribuir hoy también a tener un poco más de información importante de salud mental. Gracias y recordémosle a nuestros televidentes, usted ocupa la jefatura del programa de salud mental del MINSA. Así es. Gracias por estar Hasta aquí. el momento. Gracias por estar aquí. Y qué importante, doctor, este concepto, este término que hemos escuchado en los recientes años, porque no podemos decir, a pesar que es un término que se acuña del campo de la física, pero en la psicología lo hemos tomado. ¿Cómo se come? ¿Qué es resiliencia? Ok, mira que tú has dicho muy bien, este es un término que realmente pertenece al territorio de la física y tenía que ver con cómo algunos cuerpos y algunos materiales sometidos a temperaturas extremas o a condiciones muy difíciles mantenían o recuperaban su forma. Y la psicología empieza como a tomar prestado el término para referirse a situaciones de personas que aún expuestas a situaciones adversas severas tenían respuestas de adaptación positivas. Y esto es algo que se ha observado en muchas personas, que probablemente en la psicología se viene como revisando el tema como desde los años 50. No es una cosa tan nueva nada, pero al final lo que llama la atención es esto, cómo hay personas que viven situaciones que son realmente graves y duras y sin embargo son personas que conservan su salud mental, son personas que son positivas, son personas que contribuyen a sus comunidades, son personas que, dicho en términos comunes, que salen adelante muy bien y no se la pasan en un modo de víctima o de sufrimiento, sino que son personas que de sus recursos personales logran sobreponerse a la adversidad y llevar una vida satisfactoria independientemente de esa historia en la que hubo elementos realmente muy difíciles y dolorosos que a otras personas les han servido, vamos a decir, como de excusa o de razón para tomar caminos de destrucción. Correcto. ¿Sí? Y escuchándote ahí, entonces esa persona resiliente ¿lo trae innato o esa persona lo aprende o a través de esas experiencias que ha vivido se ha fortalecido y se ha enfrentado o puede tener una red de apoyo? Mira qué interesante es esto, porque al final tú sabes que la mente humana y la conducta humana son tan complejas que casi nunca hay una receta única que uno pueda decir. La receta de resiliencia es esto. No funciona de esa manera. Y ha habido muchos enfoques, estudios e investigaciones que plantean cosas diferentes. Sí se considera importante como partir con una base, y la base con la cual se parte podrían ser cosas como, por ejemplo, un temperamento, vamos a decir, más adecuado o más sereno. Tener, por ejemplo, inteligencia y tener, por ejemplo, también una salud física general. Esos serían como puntos de partida, pero fíjate que son puntos de partida que, si bien están presentes al nacimiento muchos de los elementos, también tienen que ver con cosas que uno va viviendo y que uno va aportando. ¿Qué quiero decir? La inteligencia se puede estimular, la tuya, la mía y la de todo el mundo, pero sobre todo en la primera infancia. Entonces, por eso se habla de que incluso en vida intrauterina, tener a un niño expuesto a buenas cosas, a música clásica, a una serie de cosas, pueden ser formas de ir promoviendo un buen desarrollo de su cerebro y de su inteligencia.
pero además la salud nos toca cuidarla desde muy temprano en la vida. Un niño recién nacido que reciba sus vacunas, que esté bien alimentado, que reciba el afecto y el cariño de sus cuidadores, ya se le están sembrando condiciones adecuadas para que esa criatura tenga resiliencia en su vida. Y la vida nos va a exponer a situaciones, a todos. Que pueden ser situaciones externas. ¿No? Externas, en su mayoría externas, que pueden ser muy desfavorables o que pueden ser favorables. Pero hablando de este sustrato, ¿qué hay? Y una de las cosas que a veces no hablamos mucho en el territorio de la salud mental y en psicología es la necesidad de confiar en alguien desde muy temprano en la vida y la necesidad de sentirnos importantes y amados por alguien. Entonces, una persona crece con la seguridad de que yo soy importante y soy amado, tiene una fortaleza interna que le va a ayudar y acompañar en todas las situaciones que viva más adelante. Muy contrario a las personas que nacen ya con esta deficiencia porque la historia es que tu mamá te quería abortar, que tú has nacido de milagro, a ti nadie te quería, tú fuiste un accidente, cosas que se le dicen a niños y que te estén repitiendo esto todos los días en tu entorno no te ayuda para nada a construir, por el contrario, eso va minando tu vida emocional y te va haciendo, al ser humano. claro, te va haciendo un ser humano más vulnerable desde el punto de vista emocional. Exactamente. Al sentirte como que tú eres un accidente, tú eres un ser sin importancia y que al final como que no cuentas con nadie o que nadie te concede valor. Ahora, si bien decimos que esto es general, también hemos conocido personas o casos que vienen de situaciones así y aún así dicen, bueno, mi mamá nunca me quiso, pero apareció una madrina que me quiso y que me dio todo el amor que yo necesitaba y todo lo que yo tengo en la vida se lo debo a mi madrina o se lo debo a una tía o a quien sea, a la vecina. Entonces ahí el rol de una familia, de una comunidad, del entorno, ayuda a ese ser humano a enfrentar la adversidad. Indiscutiblemente, nosotros tendríamos también que estar siempre promoviendo que desde las familias y las comunidades cuidáramos la forma en que tratamos a los demás para evitar herir a personas vulnerables, con lo cual podríamos desencadenar incluso enfermedades mentales, y por el contrario, fortalecer y proteger emocionalmente a las personas para ayudarlos cada día a tener más resiliencia y mejores condiciones para enfrentar lo que la vida les ofrezca. Fíjate, cosas que podríamos hacer desde la familia y la comunidad: demostrar afecto de manera sana, siempre comunicar las cosas buenas de las personas. Siempre tendemos a señalar lo malo que sean las personas, pero también hay que señalar lo bueno que tienen y lo bueno que hacen. Cuando llegan a mi consulta un papá y me traen un niño o un pequeño, un adolescente, y solo es queja, queja, queja y queja, le digo, espérese un momentito, esto no es un departamento de quejas. Esta criatura que es hija suya o hijo suyo tiene cosas buenas. ¿Qué tal si me cuenta un par de cosas buenas que tiene esta criatura? Para dar oportunidad también a que balanceemos, y los adultos sobre todo, busquemos ese equilibrio para reconocer que lo blanco y lo negro son extremos que no están puros y que hay una gama en el medio, y en esa gama de colores intermedios estamos todos los seres humanos con fortalezas y debilidades, de manera tal que cuando hay una persona que se le pueden reconocer sus virtudes, que se le puede reconocer, aunque tenga muchos problemas, algo bueno que hizo, oye, qué bien te salió esto. Eso es darle una demostración, primero, de que la vida es compleja y que tiene cosas buenas y malas. Y segundo, que lo bueno también cuenta y que debe pesar mucho más que lo malo. Entonces, decirle a las personas cosas buenas, hacer sentir a las personas queridas, amadas, importantes, reconocerles sus capacidades, ayudarlo cuando en algo no son muy buenos, no decir tú no sirves, o tú eres bruto, o esto no es para ti, sino que mira, hay que seguirlo intentando. Déjame interrumpirte ahí. Porque ha habido mucha gente en la historia que contra todo pronóstico y desahuciados por todo el mundo, descollaron a otro nivel en algún área del quehacer de la humanidad. Totalmente de acuerdo con esta parte, y ahí es donde te quería interrumpir. Cómo ante la adversidad alguien y las personas que están alrededor, en vez de tirarlo hacia abajo, criticarlo, juzgarlo y muchas veces censurarlo para lo bueno y lo malo, porque a veces tenemos personas que de forma inocente
se enfrentaron a situaciones adversas, pero hay otras personas que ellos mismos encontraron esa situación adversa por su comportamiento, su conducta. Pero muchas veces tratamos de dividir. ¿Y por qué quiero llegar a esto? Porque esa persona que está caída o esa persona que está, también puedes elevar su capacidad con una palabra, con un acompañar. Asimismo como lo podemos hacer con aquellos que están buscando la ayuda o que están, vamos a decir, anuentes a dejarse apoyar. Entonces, qué importante, porque en la adversidad tendemos a tirar a la persona hacia abajo, a tumbarla y no a elevarla. ¿De qué manera podemos nosotros, que nuestros televidentes nos escuchen? Porque esto es importante en nuestras comunidades. Fíjate que como sociedad nos hemos ido enfermando en general para dejar de reconocer algo básico que nos une a todos los seres humanos y se llama la dignidad de ser humanos. El hecho de pertenecer a la especie humana y ser un ser humano, ya de por sí, desde el momento en que te engendran tus padres, ya tú estás empezando a tener una vida que tiene una dignidad inherente a tu condición de que no eres ni perro, ni gato, ni un mapache. Eres un ser humano. Y si todos lográramos mantener presente siempre que los seres humanos tienen dignidad a pesar de su historia y de sus actos, tendríamos una sociedad que trabajara mejor, promoviendo mejores condiciones de salud mental y promoviendo más facilidad de resiliencia para la gente. ¿Por qué? Porque la vida de nadie es perfecta, por un lado, y por otro lado la costumbre de etiquetar y de hacer leña del árbol caído no ayuda a nadie. Yo creo que a todo el mundo hay que tenderle la mano, y desde la peor historia que uno se pueda tropezar en el mundo de un ser humano, en esa historia triste, dolorosa o desastrosa a los ojos de cualquiera, si la empezamos a revisar minuciosamente, vamos a encontrar luces y vamos a encontrar cosas rescatables que dicen, en este ser humano todavía hay algo que se puede hacer. Entonces, si yo soy algo que no sirve y que nadie quiere, ¿qué ánimo tengo para querer recuperar algo o mejorar algo en mi vida? Entonces, esto es una invitación a que todos pensemos muy bien, que independientemente que haya personas con conductas que no nos parecen, que hayan conductas que sean realmente muy censurables, al final es un ser humano que por algo está actuando de esa manera y que habría que buscarle todas las formas de posibilitarle recuperar lo que le quede de bueno para poder convivir en sociedad de una manera en la que todos ganemos. No ganamos teniendo una sociedad que construya cada vez más cárceles y encierre más gente. No ganamos con una sociedad donde a toda persona con enfermedad mental intente recluirla de manera definitiva en un lugar. Ganamos en una sociedad en donde todos participemos. Yo te puedo decir, porque lo he vivido de cerca, personas que socialmente no son queridas, personas con enfermedad mental muy seria, cuando ocurren situaciones a veces de crisis en una comunidad, son las personas que más ayudan y que más se preocupan por los demás. Entonces yo me quedo pensando que qué gran ejemplo le están dando a los que lo queremos ver, que desde muchas veces en una condición mejor de salud no nos importa tanto con los demás como esa persona que la sociedad descartó y que tiene una enfermedad mental grave. Entonces, si hay personas que pueden, en medio de su enfermedad mental grave, pensar y preocuparse por los demás, ¿por qué no hacerlo los demás que estamos mejor? Totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Definitivamente que tenemos que hacer un cambio en nuestra sociedad. Necesitamos más comunidades que construyamos, no que destruyamos. Exactamente. Nos vamos a una pausa y regresamos con salud, construyendo comunidades resilientes.
y estamos de regreso con el doctor Ricardo Gotti. Doctor, estoy no solamente fascinada, es lo importante de comprender que solamente juntos podemos salir adelante, podemos ayudar a nuestros congéneres, a, como acaba de decir, esa dignidad que todos tenemos como humanidad. Pero hay un tema importante aquí. A veces no sabemos lo que es una comunidad y estamos tan dispersos y hay cierta desidia de qué es lo que está aconteciendo en mi comunidad, de qué manera podemos apoyar, poner ese granito de arena, porque no vivimos solos. Así es. Hay que recordar que el ser humano es un ser social por naturaleza, que el cerebro humano en soledad se deteriora, el cerebro humano necesita interacciones humanas, interacciones, sobre todo interacciones positivas, conversaciones, interacciones, conocimiento y compartir actividades y momentos juntos. Una comunidad son un grupo de personas que viven cercanamente y comparten realidades que pueden ser positivas o negativas, pero que son de su propio entorno. Vivir en comunidad implica que nos conozcamos unos a otros, saber quiénes son nuestros vecinos y tener momentos también para compartir cómo vamos entre todos a mejorar la situación de la comunidad. Lamentablemente, hablando de cómo la sociedad nos ha ido empujando en una dirección que no es la mejor, pues la tendencia a cada quien es como de vivir metido en su casa y no hablar, porque algunos consideran hasta de muy mala educación o de muy mal sentir que tú estés muy metido en casa de los vecinos. Y no se trata de dejar tu casa para estar todo el tiempo en casa del vecino, pero por lo menos sí tener un conocimiento de quiénes son los vecinos y qué situaciones pueden estar viviendo en común que haya que resolver. Vemos con mucha frecuencia quejas en las comunidades de cosas que parecen tontas, pero que pudieran interferir con esto que estamos hablando, como mejorar el bienestar de la comunidad. Y mejorar el bienestar de la comunidad es mejorar el bienestar de todos los habitantes de la comunidad. Todo lo que pasa en comunidad depende de las personas que la habitan. ¿De acuerdo? Entonces uno habla de comunidades porque uno dice la comunidad de Costa del Este, por decir algo, pero eso es algo completamente como frío, que si uno piensa en las personas y residentes de Costa del Este. Es diferente la connotación. Entonces resulta que uno oye quejas como, por ejemplo, no puedo dormir porque tengo un vecino que pone música 24 horas a todo volumen. Ese vecino no necesariamente lo hace con mala intención, pero probablemente nunca en su vida se ha puesto a pensar cómo ese comportamiento suyo está interfiriendo con el bienestar de otra persona que está en su entorno. Sobre todo personas a veces mayores o personas con enfermedad que realmente, si bien el descanso es necesario para todos, en un adulto mayor o en un recién nacido o en una persona enferma, el descanso es todavía mucho más importante y valioso. Y si lo interfieres con una música alta o con gritos innecesarios o con peleas conyugales a todo volumen, entonces todo ese tipo de cosas interfieren con un bienestar de comunidad. O que compré un apartamento carísimo y resulta que el vecino de al lado fuma y todo el olor de su cigarrillo se viene para mi casa. Eso es otra forma de afectar a la convivencia en una comunidad. Y mucha gente no lo piensa. Entonces, yo creo que tendríamos ahora que hacer un pequeño ejercicio cada uno de ver en qué yo contribuyo al bienestar de mi comunidad o qué cosas hago yo que puedan empeorar a mi comunidad. Entonces, yo tengo que entender, si vivo en una comunidad, por ejemplo, donde falta el agua con regularidad, yo no puedo saber usar los momentos en que llega el agua para barrer la calle con manguera en vez de usar una escoba, ¿sí? O sea, parecen tonterías, pero son cosas que ocurren en las comunidades que terminan afectando el bienestar de todos y la preocupación, porque sí sabemos que tenemos problemas que no dependen solo de la comunidad, que necesitarían, por ejemplo, la injerencia de los municipios, de los gobiernos locales y de los gobiernos, el gobierno general, para mejorar algunas condiciones estructurales de vida en comunidad. Pero también hay mucho que depende de los propios habitantes. Tú no puedes sentarte a esperar que el gobierno lo resuelva todo y tú nunca haces nada. Tienes que organizarte como comunidad, tienes que conocer a tus vecinos, tienes que ser una persona que aporte positivamente a la vida en comunidad
y no una persona que solamente se queje o que solamente cree problemas en la comunidad. Y de hecho diría yo, volviendo al título de nuestro programa, eso, salud. O sea, esa persona que pone la música en alto está interfiriendo en la salud del resto, o que tiran basura, o que dejan botellas en la calle. Hay una serie de aspectos que afectan nuestras comunidades. Ahora, estamos hablando de comunidades porque físicamente están ahí. Hay otras comunidades. Pertenezco a la comunidad de la iglesia tal. Correcto. Y esta es una comunidad. Todas estas comunidades se pueden ver abocadas a ayudarse entre ellos, apoyarse, y no solamente a veces apoyarnos, sino a identificar que esta persona posiblemente necesite una ayuda profesional. ¿Cómo hacemos nosotros para enfrentar y que esa comunidad salga, vamos a usar nuevamente la palabra, resiliente de una situación que se ha vivido? Justo por eso planteaba lo que comentaba previamente, porque en la medida en que la comunidad esté pendiente de cuidarse a sí misma y fortalecerse a sí misma, va a poder enfrentar mejor todo lo que venga que ya no depende de ellos. O sea, nosotros podemos entender que como comunidad podemos tener programas de vecinos vigilantes, podemos organizarnos, pagar una seguridad privada, podemos hacer cosas, pero eso no le quita la responsabilidad a la policía, por ejemplo. O podemos hacer cosas por mantener mi comunidad libre de criaderos de mosquitos, pero esa es mi parte que toca, pero si hay una persona enferma es el sistema de salud el que tiene que apoyar a esa persona. Entonces, la propuesta va en función de que como comunidades no nos sentemos a esperar que los gobiernos resuelvan todo, sino que nosotros también hagamos todo lo que nos toca. ¿Qué sí nos toca a nosotros y qué sí debemos hacer? Y si no podemos solo pedir la ayuda, irnos preparando e informando. Si vivo en un área inundable, yo tengo que saber, primero, que decidí vivir en un área inundable que me pone en riesgo. Segundo, si no planeo mudarme de allí, tengo que aprender a través de SINAPROC, a través de todas las organizaciones que dan información sobre desastres, cómo me preparo y cómo debo actuar ante cualquier primera señal de que viene una inundación. Entonces ya tener esa preparación es un punto de partida importante, y aquí la gente lamentablemente muchas veces ha pensado que en Panamá nunca pasa nada, y cuando uno le dice, miren, hay que tener un botiquín de primeros auxilios, hay que tener una bolsa con cosas básicas por caso de emergencia o desastre. No, pero si en Panamá nunca pasa nada, pues sí pasan cosas. De gran magnitud, no como en otros países, pero sí pasan cosas que afectan comunidades. Una comunidad que está preparada va a responder muy rápidamente, efectivamente y con menos consecuencias negativas que una comunidad que no se preparó. Y la preparación es eso, informemos, nos informamos unos a otros y tenemos un plan de cómo vamos a actuar ante una señal. Y la señal la puede dar un vecino que sabe que si suena tal pito es porque viene algo serio y todo el mundo está listo para actuar y sabe qué hacer en ese momento. Entonces, pienso que hay mucho de educación, mucho de información, mucho de interés real de cada persona de mejorar su condición de vida, pero mejorarla por parte de lo que me toca hacer a mí. Primero lo que me toca hacer a mí, que yo lo haga, y luego, por supuesto, también exigir a cada organización o institución que haga la parte que le corresponde también. Pero tendemos mucho a polarizar y decir, no, eso no me toca, yo aquí me quedo y esto no es asunto mío, que me resuelva el representante, el diputado, el gobierno, no sé qué. Entonces, no, así no funcionamos así. No, casualmente eso que acabas de mencionar es fundamental, que entendamos que como seres sociales que somos nos tenemos que unir para resolver problemas. Y esto me trae un poco a recordar el mapeo que hicimos en Caledonia. Como la fundación está ubicada en Caledonia, ¿quiénes eran los actores que estábamos en Caledonia? Ya sea centros de salud, policlínica, iglesias. Algunas veces nos reunimos, hacemos todo podríamos decir, estas iniciativas que vienen muchas veces de la sociedad civil. Sin embargo, se pierde en el camino el objetivo. Entonces,
qué importante volver al tema de la resiliencia para nuestras comunidades, pero desde entender qué significa. Es justo de lo que estamos hablando, cómo dentro de una comunidad se pueden dar mejores condiciones para apoyarnos entre todos y para favorecer resiliencia incluso de los más débiles, y cómo una comunidad también puede ser indiferente y simple y llanamente no ofrecer ningún tipo de mano extendida a una persona que lo pueda necesitar por la razón que sea. Entonces es un poco como salir, eso del mapeo que dijiste me pareció extraordinario porque cada comunidad debería tener eso, pero resulta, tú preguntas en cualquier lugar y hay mucha gente, oye, yo no sabía que había una clínica aquí en la esquina, ¿de cuándo abrieron esto? Y la gente ni siquiera se ha tomado la molestia de verificar en su entorno cuáles son los servicios más cercanos que tiene que pueda necesitar en un momento determinado. Puede ser un servicio de salud, público o privado, puede ser un servicio de alimentación, puede ser un supermercado, una tienda, o sea, cosas de las que todos necesitamos en algún momento. Entonces, y lo otro que mencionaste, que si bien ojalá cada comunidad se interesara de hacer esos mapeos y saber con qué cuenta en su entorno, que también sí es muy importante que haya un liderazgo. Ese liderazgo casi siempre se puede encontrar dentro de la propia comunidad, pero a veces, si no es un miembro común de la comunidad, podría ser un líder religioso de la comunidad o podría ser hasta un líder político de la comunidad. Correcto. ¿Por qué no? Hay gente que lleva un liderazgo político bastante bueno a pesar de todas las críticas que se puedan tener, con mucha proactividad y con mucho compromiso con la comunidad. Correcto. Y eso es digno de reconocimiento porque solamente hablamos también de todo lo malo que vemos. Total. Pero eso también hay que señalarlo y yo sí creo que líderes tenemos en todos lados, solo que no los hemos descubierto todo el tiempo. Y qué importante es lo que acabas de decir. Líderes están en todos lados y es la invitación que le hacemos a todos nuestros televidentes. Veamos ese liderazgo en nosotros mismos, pongámoslos al servicio de nuestras comunidades. Y llegamos al final de nuestro programa. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Gracias por brindarnos a todos nuestros televidentes tan importante información y sobre todo unos conocimientos que has acumulado por muchos años. Gracias a ti, gracias a los televidentes, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Así es, y nos vemos en una próxima aquí en Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz.